A ver, seguimos con problemas de momento, cantidad de momento y de energía. En este nos dice, se lanza hacia arriba una pelota de masa m con energía cinética K0 y llega hasta una altura a la cual su energía potencial gravitatoria es 0,9 K0. Antes de empezar a caer de nuevo, ¿cuál es la fuerza media ejercida por la resistencia del aire? Bueno, si no llegó a la altura inicial K0 es porque se perdió la energía en la resistencia del aire. A ver, parte con energía cinética K0. Es la energía inicial. Cuando se devuelve, su velocidad es 0. Cuando alcanza la altura máxima, y la energía potencial gravitatoria es 0,9 K0. Entonces la energía final, como la velocidad es 0, es solo la energía potencial gravitatoria, que nos dicen que es 0,9 K0. Y por tanto el cambio de energía final entre inicial es 0,1 K0, que es el trabajo hecho por la fuerza no conservativa de la resistencia del aire. El cambio en la resistencia en la energía mecánica es el trabajo realizado por la resistencia del aire. El objeto que está cayendo, el objeto que sube está sube hacia arriba con una velocidad v, está sometido entonces a la fuerza de resistencia hacia abajo. Entonces tendríamos masa más Fr, tiene que ser masa por la aceleración. Y de aquí sacamos que la aceleración, la dirección y, tiene que ser la gravedad más la fuerza de resistencia del aire, porque ambas se oponen. La gravedad se opone, pero lo ala hacia abajo, y la resistencia del aire también. Después alcanza la altura y, y por tanto la energía, la altura que alcanza, la energía potencial que alcanza, mgy, tiene que ser a la energía inicial, que era cinética, que era un medio de mv0 cuadrado. Pero la energía final, que va a ser esta energía puramente potencial, mgy, nos dicen que era 0,9 K0 y que tiene que ser igual a un medio de mv0 al cuadrado. Luego, fíjense que aquí nos queda en función de y. Podemos hacer el uso de que si se parte una fuerza de resistencia del aire constante, la velocidad final al cuadrado tiene que ser la inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración de la resistencia del aire por y, donde la velocidad final es 0. Entonces de aquí podemos despejar y, que es la altura que alcanza en función de la velocidad inicial y la aceleración a la cual la aceleración en la dirección y, que es negativa, que es esta aceleración. Por tanto tenemos que y es igual v0 cuadrado por entre 2a por y. Y tiene que ser igual a y tiene que ser igual a 0,9 entre 2g v0 cuadrado de 7 y 9. Bueno, de aquí entonces, luego de 5, bueno, al final, haciendo aquí el álgebra, podemos hallar aquí luego se sustituye de aquí de 5 la aceleración y aquí, y podemos hallar entonces Fr en función de, que da simplemente de mg, es decir, nos da Fr igual a mg entre 9. Es un noveno del peso. Esto es un ejercicio de oscilación. Nos dice que tenemos una masa M que yace sobre un tablero liso, está sujeta a dos muelles de la misma longitud sin deformar X0 de igual K. Es decir, inicialmente ambos están relajados porque la distancia o la longitud es X0. Obtener la energía potencial del sistema. Bueno, una vez que se mueve, ya sea a la derecha o a la izquierda, X menos X0 será la elongación del muelle
de un muelle, o el estiramiento de un muelle, y será la compresión del otro muelle. Porque uno se estira, si este... Damos la misma comida. Ya. Ok. Me voy. No, Me voy para casa. no, ya. Bueno, por visita normal. Ok. Aquí sí, si este se estira, este se comprime, y si este se estira, este se comprime. Hallar el periodo, la parte B sería hallar el periodo de oscilación. Bueno, la energía potencial simplemente es la suma de ambas energías. Las elongaciones van a ser la misma, porque en uno va a ser estiramiento, en otro compresión, pero la elongación va a ser la misma, x menos x0, solo que en uno positiva y en otro negativa, pero como está elevado al cuadrado no tiene efecto. Y al final nos da entonces que es k por x menos x0 al cuadrado, o k por x cuadrado. Si medimos x, si x se mide desde la posición de equilibrio, es decir, desde esta posición. Si medimos x de esta posición, si nos movemos x hacia la derecha, por ejemplo, eso va a ser la elongación, el estiramiento de este, y va a ser la compresión de este. La parte B entonces nos dice hallar el periodo de oscilación. Y la parte C nos dice si se deja en libertad la masa en una posición de un medio de x0, por aquí o por aquí, cuál será su velocidad máxima y en qué punto de su movimiento lo alcanzará. A ver, si ponemos x, por ejemplo, en x0, a la izquierda, sabemos que f va a ser kx más kx. Y las fuerzas van a tener el mismo sentido, por eso se suman. Por ejemplo, este se comprime, entonces va la fuerza hacia acá, este se estira y la fuerza también iría hacia acá. Las fuerzas tienen el mismo sentido, así que fuerza es 2kx, va a ser igual a menos masa por aceleración. Porque si el desplazamiento fue en este sentido, las fuerzas van a tener un sentido contrario, de ahí el signo menos. De aquí sacamos la ecuación diferencial de la oscilación, porque aceleración es la derivada segunda de x con respecto a t. Bueno, esta es la ecuación de un movimiento oscilatorio armónico simple, así que la solución es x igual a coseno de wt. Bueno, hallamos de x de t la derivada segunda. Esto está igualado a 0 y de aquí podemos sacar w y el periodo. Efectivamente, el periodo es la raíz del inverso de esto, es decir, 2k, el inverso sería m entre 2k raíz por 2pi. Y luego necesitamos la velocidad máxima. Bueno, la velocidad máxima se alcanza en el punto de equilibrio cuando f invierte su sentido. Es decir, si se parte de aquí, las fuerzas irían hacia acá, lo van acelerando, y cuando la fuerza salga a 0 y luego se invierte, ya habrá alcanzado la velocidad máxima, porque después la fuerza cambia de sentido, entonces la empieza a frenar. A ver, la velocidad es de x de t. Sabemos que x en t igual a 0 partía de x medio, pero en x en t igual a 0 es a, así que a es x0 entre 2, y el punto de equilibrio está en cuando la velocidad es máxima, que es máxima cuando wt es pi medio. Así que la velocidad máxima va a ser el módulo de menos aw seno de pi medio, que es aw. A es x0 entre 2 y w es 2pi entre t. Así que la velocidad máxima va a ser x0 por pi entre t, que da esto. El problema es muy sencillo.
A ver, aquí tenemos otro problema. Nos dicen que la potencia producida por el eje de un motor se conoce como potencia de freno. Se mide aplicando fuerzas tangenciales conocidas en lados opuestos del eje. Por ejemplo, si este es el eje, un corte transversal del eje, y está girando de esta manera, se le aplican dos fuerzas laterales, una a cada lado. Mientras que el eje gira con velocidad constante, este aparato se conoce como freno de Pony. Si el eje tiene una sección recta de radio R y está girando a lambda revoluciones por segundo, si la masa en el extremo libre es m, y si la escala del dinamómetro lee F, ¿cuál es la fórmula de la potencia del freno? Bueno, lo primero que vemos aquí es que se aplican dos frenos aquí a ambos lados, uno a través de la masa, este a través de esta cuerda del dinamómetro. Esta tensión aquí lógicamente es mg y esta tendría que ser F. Y lo que hay que tomar en cuenta es que va a haber diferencia de tensión debido al freno. Es decir, la diferencia de tensión, T1 menos T2, tiene que ser la fuerza de frenado. Las tensiones no pueden ser iguales porque hay aplicado un freno a ambos lados del eje. Ft sería la fuerza tangencial o de freno. Por tanto, T1 menos T2 sería mg menos F, sería la fuerza tangencial, la fuerza de freno. Bueno, la potencia luego es simplemente el trabajo por unidad de tiempo. Trabajo sería la fuerza de fricción por el desplazamiento. La fuerza de fricción es la fuerza de freno Ft por el desplazamiento. Y vemos que el desplazamiento que lo da es el giro del eje, que en este punto siempre es tangencial y por tanto siempre tiene la dirección de la fuerza de frenado. Por eso se multiplica. Por eso que el trabajo es la fuerza de frenado por delta S. Delta S, fíjense que es el recorrido del arco. Si se trata de una vuelta completa, sería 2pi por r, porque esto sería una circunferencia, ¿no? Para una vuelta completa. Así que el trabajo realizado para una vuelta completa va a ser 2pi r por la fuerza Ft, que es mg menos F. Luego, si se trata de una vuelta completa, estamos hablando de un periodo, así que delta t es un periodo, donde t es 1 entre la frecuencia. La frecuencia es phi revoluciones por segundo. Así que la potencia quedaría delta W entre T. Y nos queda entonces la fórmula para la potencia. La fuerza de fricción de frenado tiende a elevar a la masa m. De ahí que T1 sea mayor a T2. Parte del equilibrio de mg lo hace la fuerza de frenado tangencial. Bueno, si esto gira en este sentido, ¿no? Y aquí aplicamos una fuerza de frenado, este punto se movería hacia arriba y la fuerza de frenado iría hacia abajo. Y en este punto, como esto gira así, esto tiende a desplazarse hacia abajo y por tanto la fuerza de frenada iría hacia arriba. A ver, este es un problema también de energía. Tenemos una máquina de hincar pilotes que tiene una masa de 1000 kilogramos que al caer a lo largo de 1,2 metros sobre el pilote la introduce en tierra 8 centímetros. ¿Cuál sería o cuál debería ser el valor del peso colocado en reposo sobre la cabeza del pilote para que lo hinque en el mismo valor que antes sin necesidad de golpearlo? Esto es muy sencillo. El peso debe realizar el mismo trabajo que la masa al caer. La masa al caer lo que hace es transformar una energía potencial mgh en trabajo. Y por tanto,
sabemos que E, que va a ser el trabajo realizado, va a ser 11.760 joules, pero la masa cae 1,2 metros con energía E. Es decir, que el trabajo realizado al clavar el pilote va a ser el desplazamiento, es decir, lo que el pilote se clava por la fuerza promedio. Nos dicen que se clava 8 centímetros por la fuerza promedio y esto tiene que ser 11.760, entonces nos da con una fuerza promedio de 147.000 newtons. Es una fuerza muy grande, por eso se utiliza para clavar los pilotes a tierra. Ahora, ¿qué pasa si se coloca una masa en reposo para que tenga esta misma... para que tenga el mismo efecto que clavar el pilote? Bueno, la fuerza tiene que ser, como la masa se coloca en reposo, la fuerza promedio coincide con el peso. Entonces su fuerza, que va a ser igual al peso, debe coincidir con la fuerza promedio de 147.000, pero el peso es simplemente masa por gravedad, es decir, necesitaríamos una masa de 15.000 kilogramos. En vez de usar un martillo con una masa de 1.000, necesitaríamos una masa, un peso muerto de 15.000 kilogramos. Considerando otro problema, considerando el hincar pilotes y depreciando toda la pérdida de calor a la tierra o al aire, ¿cuáles son los incrementos en la energía interna del piloto y la masa? Bueno, el cambio de energía potencial era el cambio en el trabajo, que era mg delta Y. En este caso, la masa era de 1.000 kilogramos y caía 1,2 metros más lo que perforaba el pilote, que era 0,08. Es decir, el pilote se hundía y por tanto la masa de 1.000 kilogramos también se hundía a otro 0,08. Eso da un delta U de 12.544 joules. Es decir, que la masa y el pilote ahora incrementan su energía interna en 12.544 joules. Luego nos dice, si la masa rebota 0,8 metros en el aire después de chocar con la cabeza del pilote, ¿cuál es el incremento de la energía interna de la masa y el pilote? Bueno, ahora nos están diciendo que no toda la energía, cuando cae el pilote, se convierte en energía, en una fuerza que hace que el pilote penetre, sino que rebota, y al rebotar ya no puede transferir esa energía, porque la energía se utiliza en el rebote. Ustedes nos dicen qué pasa si el pilote o la masa, la masa del martillo rebota 0,8 metros. Si rebota, el pilote se va a hundir menos que si no rebotase. Calculábamos ahora el cambio de la energía potencial en un caso y en otro. En el primer caso, la masa tenía que caer 1,2 metros, pero si después rebota, recupera parte de esa energía porque rebota 0,8. Entonces la energía disponible para hincar, para hacer que el pilote penetre, ahora es solamente 3.920 joules. Este es uno parecido. Nos dicen que si tenemos un cilindro vertical que contiene gas, está encerrado por un pistón móvil que pesa 200 newtons y está sometido a la acción de la fuerza atmosférica de 100 newtons. Cuando el gas se caliente por abajo, se dilata, obligando a ascender el piloto al pistón 20 centímetros. Así, durante este proceso aumenta la energía interna del gas en 90 joules. ¿Cuánto calor ha sido absorbido por el gas? Bueno, este aumento de la energía interna del gas es aumento de la temperatura del gas. Entonces, el hecho de que se caliente por abajo hace que el gas se caliente, aumenta su energía interna en 90 joules, pero también hace que el pistón se mueva. De hecho, lo hace ascender 20 centímetros.
Suponer que no se pierde ningún calor al entorno. Bueno, el gas está sometido a la fuerza de la masa del pistón y de la fuerza atmosférica, ambas masas. Entonces la masa que tenemos que considerar es la masa del pistón más la masa del aire, que está dada en newtons. El trabajo, cuando se mueve el pistón, va a actuar sobre esa masa porque tiene que elevar el pistón justo contra la presión atmosférica. Entonces ese trabajo que va a ser masa por gravedad por el desplazamiento, ahora la masa sería la del pistón más la del aire, que está dado en newtons, y es más 200 por delta Y, que se mueve 20 centímetros. A ver, esto nos da 60 joules. Nos dicen que el cambio de la energía interna es 90 joules. Así que el gas realiza el trabajo de elevar el pistón y a la vez aumentar su energía interna. ¿Y cómo lo realiza? Bueno, el trabajo lo realiza absorbiendo calor. Es decir, el calor absorbido tiene que ser la energía interna que se queda en el gas más el trabajo realizado sobre el pistón. Es decir, 90 más 60, 150. Luego la parte B nos dice si se repite el proceso manteniendo esta vez fijo el pistón, ¿cuál es la variación de la energía interna del gas? Bueno, en este caso, como el pistón se mantiene fijo, no hay trabajo sobre el pistón ni sobre la atmósfera que está encima, por tanto, delta W es 0. Y el calor ahora simplemente es el cambio de la energía interna, pero este calor absorbido sigue siendo el mismo, 150 joules. Es decir, que la energía interna ahora se incrementa en 150 joules y no en 90 como anteriormente pasaba. Básicamente toda la energía se va a calor interno del gas. Bueno, lo dejamos así, seguimos en el próximo vídeo.